Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque ciertamente es un privilegio compartir tu palabra. Y más aún, un privilegio poder tener tu palabra, escudriñarla, conocerla, escucharte a través de ella, Señor. Gracias porque tu palabra no solo es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, sino que también es alimento, dirección, guía, sostén, fortaleza. Padre, oro en el nombre de Jesús para que en esta hora tu palabra corra, fluya y sea prosperada y cumpla el propósito para el cual ha de ser proclamada. Oro para que en esta hora no haya en medio nuestro corazón endurecido, raíz de amargura, no haya en medio nuestro, Señor, incredulidad, ceguera o sordera espiritual, ni mucho menos dureza de servicio, sino que con diligencia, que con humildad, que con disposición, recibamos tu palabra y la atesoremos en nuestro corazón para ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén. Y que tu pueblo con gratitud te bendiga por tu palabra tan fiel y tan vigente tantos años después, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente el Señor es precioso, eso lo sabemos, ¿verdad? Eso es un dato que no es nuevo, pero siempre es bueno recordarlo. Para mí, como siempre, es un privilegio poder volver a compartir la palabra con ustedes. Y como dijo el apóstol, muchas veces digo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Amén. Entonces, muchas veces, aferrados a ese versículo, nos corresponde a nosotros compartir cosas que el Espíritu pone en nosotros que no necesariamente hayamos alcanzado, pero es lo que el Espíritu pone para compartir y hay que compartirlo. Amén. Hace unos días estaba leyendo la palabra y el Señor trajo a mí un versículo y fui a leerlo. Cuando lo leí, era un versículo que había leído muchas veces, pero sorpresivamente en ese momento me impactó como nunca antes me había impactado. Hizo profundamente, me conmovió de manera interna y el Señor puso en mi espíritu, quiero que lo compartas con mi pueblo. Entonces, hace un par de días comencé a estudiarlo y el Señor me pone a compartir con mis hermanos el versículo final, penúltimo, del libro de Eclesiastés. Vamos al capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13. Es fácil de aprender. Eclesiastés 12, versículo 13. Eclesiastés 12, 13. Y dice, la conclusión, vamos a la versión Reina Valera, por favor, que esta versión es diferente a mi Biblia, entonces, como dirían mis alumnos, chipeo, ¿verdad? Ok. El fin de todo el discurso es ese. Ahora sí. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Wow. Y si nosotros fuéramos un pueblo agradecido, muchísimas cosas, pero lo que quería decir era disciplinado en el estudio de la palabra, yo le dijera, se los dejo ahí, vámonos a profundizar. Pero vamos a desglosar un poco entre todos juntos, ¿verdad? Ok. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si me equivoco, me corrigen allá abajo y yo después hago la corrección. En 1993 surgió una de las películas que para mí han sido uno de los trabajos cinematográficos que mejor han defendido los derechos humanos contra el racismo, contra la homosexualidad y contra el debido proceso judicial. La película se llama Filadelfia y está protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. En esa película, Tom Hanks representa un abogado
famosísimo en Filadelfia, en uno de los bufetes legales principales. Era un abogado de litigios y corporativo, con mucho dinero, con mucho reconocimiento, y contrae SIDA porque era homosexual. En una práctica homosexual adquiere SIDA, entonces es expulsado de su trabajo. Cuando sus superiores se enteran, lo despiden injustificadamente. Primero por ser homosexual y segundo por haber contraído una enfermedad que en ese momento era peor que el COVID, porque se conocía muchísimo menos que lo que se conoce el COVID ahora. Y había todo un pavor y una situación económica, una situación social y emocional, sobre todo cuando se descubrió que no era solamente propia de los homosexuales. El caos fue mayor. Entonces, este hombre enfermo, diagnosticado con apenas 1 año de vida, despedido, humillado frente a todos sus colegas, se siente solo y empieza a buscar abogados que lo defiendan para él demandar al bufete de abogados. No encuentra ningún abogado en Filadelfia que lo quiera defender, y un día ve en un anuncio en televisión a un abogado que se promueve en televisión. Él lo contacta, el abogado le dice que no lo va a defender por ser precisamente homosexual, porque tenía SIDA, él no quería ni saludarlo, no quería entrar a la oficina, o sea, todo un caos muy similar al del COVID. Ahora usted lo mantiene lejos, espérate, no me choque, no, hey. Pero en un momento muy puntual y muy crucial, los dos son abogados, pero este es el cliente, Denzel Washington le está ripostando a Tom Hanks su opinión, pero como Tom Hanks era un abogado que cobraba mucho más que él, lo mira fijamente y le dice: cuando un abogado que cobra $500 por hora te va a dar un consejo gratuito, tú deberías escucharlo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros debemos prestar atención dependiendo quién nos habla. Hoy nos hablan 2 personas. Una, Dios Padre a través de su Espíritu Santo por medio de la palabra, y 2, el autor de Eclesiastés. ¿Ok? ¿Quién es el autor de Eclesiastés? Para ver si vale la pena escucharlo o no. Él ganaba más de $500 la hora. Entonces yo creo que si a este abogado valía la pena escucharlo, a Salomón más todavía. ¿Verdad que sí? Entonces, tomando en cuenta que sería sabio escuchar al autor, nosotros vamos a ver lo siguiente. ¿Quién es el autor? El autor, dice el capítulo 1, versículo 1 del libro de Eclesiastés, lo siguiente: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Casi nada, dijo un hermano ahí atrás. Salomón es considerado el hombre más sabio en la historia de la humanidad. Es considerado el rey más poderoso de la historia de Israel. Es considerado el hombre más rico de Israel. Antes y después de él no hubo un hombre más rico que él. Salomón es considerado como el autor de Cantar de los Cantares, como el autor del libro de los Proverbios y como el autor del libro de Eclesiastés. Salomón es un hombre con una experiencia profunda en su relación primaria con Dios y en una relación profunda en su desvío de su relación con Dios. Entonces, cuando un hombre así dice: el fin de todo el discurso oído es este, nosotros deberíamos rápidamente dejar de hacer cualquier cosa que estuviéramos haciendo y concentrarnos a escuchar qué es lo que le está diciendo, de qué discurso está hablando y a qué se refiere. Entonces, ese hombre nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre.
Y es precisamente eso, y esa actitud de no querer escuchar, esa decisión de no hacerle caso a Dios, esa decisión de hacernos caso a nosotros mismos, lo que Dios llama necedad. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios enfrente, la experiencia de un hombre como Salomón enfrente, y nosotros decidimos no hacerle caso, Dios dice que eso es necedad. Y dice la palabra que Él dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, en el día de hoy, vamos a disponernos nosotros mismos a escuchar lo que Dios tiene que decirle a su iglesia y a sacar de nuestros corazones toda necedad, a prestar atención para saber qué es lo que Dios quiere decir a través de esta declaración de ese solo versículo. Vamos a diseccionar el versículo. El versículo dice, el fin de todo el discurso es este. Cuando el predicador dice el fin, está diciendo el propósito, la razón, la motivación, esto existe para, la finalidad es, la razón de ser de todo este discurso es, eso quiere decir el fin. ¿El fin de qué? El fin de todo el discurso oído. El segundo elemento es que el predicador espera que la audiencia haya escuchado el discurso. Y con esa declaración del discurso oído, nos revela que él puede dar un discurso y el público no escucharlo. Entonces él declara, el fin de todo el discurso oído es este. Entonces vamos a oír cuál es el discurso, para saber entonces cuál es el fin del discurso. ¿A qué discurso se refiere? ¿De qué discurso nos habla? El versículo 2 del capítulo 1 del mismo libro de Eclesiastés nos dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces nosotros tenemos dos versículos hasta ahora. Uno, yo Salomón, predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, me pregunto, ¿qué provecho tiene el hombre con todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? O sea, esa es la pregunta principal, la pregunta fundamental, la pregunta que arranca el discurso de Salomón, lo cual nos revela que en ese momento, existencialmente hablando, Salomón estaba atravesando, quizás durante mucho tiempo, durante poco tiempo, el tiempo no lo sabemos, pero vamos a ver una serie de preguntas que él se hace a lo largo del libro. Entonces el discurso responde a inquietudes existenciales que este hombre, predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, está viviendo. Y llega un momento en el que se dice, pero ¿cuál es el beneficio de estar vivo? ¿Cuál es el beneficio de todo el trabajo debajo del sol? El libro de Eclesiastés surge como un compendio a la búsqueda del propósito existencial. Él agarra y lo desglosa, toma un discurso y presenta todo su análisis de vida, todo el análisis de su argumentación existencial y lo plantea en un solo discurso. Nosotros vemos preguntas como el capítulo 1, versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo que se hace o se realiza debajo del sol? Versículo 10 dice, ¿hay algo de lo que se pueda decir? He aquí, esto es nuevo. Él entiende y concluye que todo lo que hay, existe debajo del sol ya ha sido realizado y volverá a repetirse más adelante. Pero que no hay nada ciertamente nuevo que se pueda decir, esto es nuevo. En el versículo 12, el capítulo 2, se pregunta, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después de este rey? O sea, él dice, yo lo voy a hacer todo, lo he hecho todo, ¿qué ser humano podrá hacer algo que yo no haya hecho? El versículo 15 nos dice, ¿para qué he trabajado para hacerme tan sabio? O se empieza a desdeñar la sabiduría, empieza a no encontrarle propósito a la sabiduría. En el capítulo 6 tenemos, por ejemplo, otra pregunta. En el versículo 12, el capítulo 6, dice, ¿quién enseñará al hombre lo que será después de él debajo del sol? Sin lugar a dudas, Salomón está atravesando un proceso de un cuestionamiento existencial. ¿Desde qué hago aquí? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay después de la muerte? Todas esas preguntas, en un momento determinado o a lo largo de muchos años, Salomón se las fue haciendo.
Y las respuestas a esa pregunta concluyen en el discurso que él espera que la audiencia haya escuchado. Entonces, ¿cómo él responde o cómo él obtiene respuestas a esas preguntas? Él escoge, él recorre 3 caminos específicos. Escoge el camino de la sabiduría, el camino del placer y el camino de las riquezas. A través de esos 3 caminos, Salomón se embarca en una búsqueda existencial profunda para encontrar propósito para su vida, respuestas para sus preguntas y motivación para seguir viviendo. ¿Quién de nosotros no ha estado en un momento de su vida en el que necesite propósito, respuesta, motivación, dirección? Y muchas veces no sabemos o no conocemos o no queremos el camino que conocemos. Tengo una prima a la que otros primos le dieron de apoyo Doña Problema, porque ella todo lo que presenta es un problema. Pero cuando tú le dices, por ejemplo, es que no tengo quien me vaya a buscar el muchacho al colegio, tú dices, no, pero yo te lo busco. No, eso no es, eso te va a causar un problema. No, yo no tengo nada que hacer, yo te lo pudiera buscar. No. Todas las soluciones que tú les das, ella dice que no. Entonces los primos la bautizaron Doña Problema. Muchas veces nosotros somos como Doña Problema. Mira, pero ora. No es orar. Nosotros íbamos donde Orfa y le decíamos, Orfa, psicológicamente hablando, ¿cómo tú nos puedes ayudar en esto? Y Orfa nos decía, bueno, ora. Y nosotros le decíamos, sí, pero no en la Biblia, sino como psicóloga, por favor respóndenos. Ella pacientemente nos miraba, se reía y nos decía, o sea, ¿cómo te explico que ora? Tú lo único que hay que hacer es orar y que el Señor te dirija. Pero muchas veces nosotros no queremos ni orar ni que sea el Señor que nos dirija. Nosotros queremos tomar nuestra propia decisión. Y a veces ya la hemos tomado y venimos. Mira, ¿qué tú crees de esto? Porque yo entiendo que lo mejor hacer es esto. Pero ya tú buscaste una respuesta. Entonces, él tomó 3 caminos para conocer respuesta. El primer camino, dijimos, fue el de la sabiduría. Y dice que aún de esto, en el versículo 18, capítulo 1, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración, y quien añade conocimiento, añade dolor. O sea, el hombre que ha sido conocido como el hombre más sabio en la historia de la humanidad, termina diciendo, la sabiduría no es el camino para el propósito existencial. La sabiduría no es el camino para la satisfacción existencial. La sabiduría no sacia al hombre. La sabiduría le mantiene o le deja vacío al final. Pero aún añade que la sabiduría, cuando es buscada al margen de Dios, añade frustración y dolor. Y yo añado humildemente delante de Salomón, y muchas veces soberbia, la cual engendra en sí mismo dolor para con los demás. El segundo camino que él escoge es el camino del placer. Y dice que le da rienda suelta a satisfacer todos los placeres que pudiera uno imaginarse o describirse. Él no frenó sus pasiones, él no limitó sus pasiones. La palabra de Dios dice que él dio rienda suelta a todo lo que se le ocurrió. Y entonces el versículo 1 del capítulo 2 nos dice que él termina diciendo, y esto también es vanidad. Sabiduría, placer, y el tercer camino que escogió fue el camino de las riquezas. Y dice la palabra que el predicador decía, y acumulé para mí oros, plata, tesoros, piedras preciosas, como ninguno de los que había venido antes de mí. Y el versículo 11 del capítulo 2 nos dice que él termina diciendo, de nada de esto hay provecho alguno debajo del sol. Después que este hombre invierte sus años, sus fuerzas, sus capacidades, sus recursos, en buscar sabiduría, en buscar placer,
en buscar riquezas, gracias, termina diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, este discurso, como dije ahorita, puede llamarse una apología del propósito de la vida, del propósito existencial, pero lo dejó sin respuesta. La respuesta a la que él llega la tenemos en el versículo 2, donde él dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahí es donde él concluye. Él inicia su discurso con la conclusión a la que él ha llegado. Él no comienza diciendo: bueno, yo tenía una inquietud, y arranca a explicar su inquietud. Él comienza de una manera puntual para que las personas sepamos a lo que nos vamos a enfrentar. Yo te voy a explicar todo esto, te voy a revelar los caminos que yo tomé, pero quiero que tú sepas que todo lo que yo hice me llevó a entender y a conocer que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora bien, si eso es real, si eso es verdad, y lo es porque es la palabra de Dios, ¿por qué los seres humanos no escuchamos la declaración de este hombre y procuramos uno que no sea ninguno de esos caminos? Mi abuelito diría: porque nadie coge experiencia en cabeza ajena. Pero la palabra de Dios nos llama a no ser necios, sino a ser sabios. Frente a los 3 caminos que él escogió, Jesús nos dice: yo soy el camino. Jesús nos dice: yo soy la verdad. Y Jesús nos dice: yo soy la vida. Pero el hombre persiste y quiere persistir en su propio camino, en la búsqueda de la riqueza, en la búsqueda de la sabiduría, en la búsqueda del placer y en la búsqueda del poder. Él no tuvo que buscar poder porque ya lo tenía, lo heredó. Entonces, los 4 caminos que normalmente la vida, la humanidad, el humanismo, el mundo, el sistema del mundo le ofrece al ser humano, este hombre termina diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces nos lleva al versículo con el que hoy comenzamos, que es Eclesiastés 12, versículo 13. Y en el versículo 13, este hombre, en el que rápidamente hemos resumido su discurso, nos dice: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, no está diciendo: el propósito de todo lo que yo les he narrado, el propósito de todo lo que yo he escrito, el propósito de todo lo que yo les he compartido y les he revelado, el propósito de yo llegar a declarar vanidad de vanidades, todo es vanidad, el propósito de eso es este. 2 puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ese hombre da una frase, una oración, una declaración lapidaria, una sentencia concluyente. Él dice: no hay ni un solo propósito más en la existencia de ningún ser humano que no sea temer a Dios y guardar sus mandamientos. A mí no me pueden venir con cuento, en buen dominicano. Yo lo he probado todo, dice Salomón: poder, fama, riqueza, sabiduría, dinero, placer, y todo es vanidad. Todo es vanidad. Entonces dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y qué significa para nosotros, que obviamente lo sabemos? Claro que teme a Dios. Si este es todo el propósito, y si esta es la razón y el motivo, debemos tener bien claro qué Él quiere decir cuando nos dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y ustedes me pueden decir: no, mi hermano, ya esa parte no la sabemos, gracias por la introducción, pero esa parte no podemos ir. Regálenme unos minutos y vamos juntos a desglosarlo. Teme a Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla de temor, indefectiblemente no nos habla de miedo. Nos habla de, yo lo he definido, temor reverente como amor obediente. Partiendo los versículos de Juan 14, nosotros vemos
que el que ama guarda mis mandamientos, entonces entendemos y deducimos que la obediencia es consecuencia del amor, no del temor como el secularismo nos enseña. Yo obedezco porque amo y te amo tanto que quiero agradarte y mi obediencia te agrada. No consecuencia del temor, como entendemos. Por eso entendemos mal la disciplina, porque disciplinamos desde la perspectiva del terror. ¿Ok? Sin embargo, para Dios la disciplina es consecuencia del amor, porque te amo, te disciplino. Entonces, cuando Él dice teme a Dios, está diciendo reconoce la santidad de Dios, reconoce la grandeza de Dios, reconoce que Dios es digno y merecedor de ser amado, y por cuanto debe ser amado, debe ser obedecido. Entonces dice, este es el todo del hombre: ama a Dios, obedece a Dios, conoce a Dios, porque no se teme ni se ama lo que no se conoce. Entonces, si nosotros vamos a ese encuentro precioso de nuestro Señor Jesús con su discípulo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, nosotros vemos en el versículo 21 y el versículo 23 cuando Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, podemos hacer con eso un paralelismo de cuando Salomón dijo el discurso oído. El predicador puede hablar y usted puede no escuchar. Usted puede conocer los mandamientos y usted puede no ejecutarlos, no obedecerlos, no vivirlos. Por eso Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Cómo yo mido mi amor por Dios? En una evaluación de mi cumplimiento de sus mandamientos. Sencillo. Mientras más yo lo amo, más quiero agradarlo. Mientras más lo desobedezco, más me amo a mí mismo. Entonces, este es el todo del hombre. Teme a Dios. Y nos habla de un temor reverente, de un temor de reconocimiento de quién es Dios, de un temor de reconocimiento de su grandeza, de su majestad, de su amor por nosotros y de un temor que nos lleve a amor y a obediencia. Entonces nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. No dice, guarda sus milagros, guarda tus experiencias maravillosas, guarda tus sensaciones, guarda tus sentires. No. Guarda, todo eso usted lo puede guardar. Pero lo que nos exhorta el predicador a guardar es sus mandamientos. ¿Cómo yo voy a guardar sus mandamientos si no lo conozco? ¿Cómo yo voy a guardar sus mandamientos si no los escudriño? ¿Cómo yo voy a guardar sus mandamientos si no leo su palabra? ¿Cómo yo voy a guardar sus mandamientos si no medito en su ley? Es decir, que cuando el predicador me manda a guardar sus mandamientos, está partiendo de una de dos premisas. O tú los conoces o tienes que conocerlos. Entonces, para yo guardar sus mandamientos, yo tengo que estudiar la palabra. Yo tengo que escudriñar la palabra. Yo tengo que memorizar la palabra. Yo tengo que creer la palabra. Yo tengo que aferrarme a la palabra. Yo tengo que atesorar la palabra. Yo tengo que guardarla. El otro día, en Dios no hay casualidad, y lo consideré definitivamente un desafío para mí, en cuestión de 2 o 3 horas, 3 estudiantes y condiscípulos me escribieron, Muñoz, ¿dónde está esto la palabra? Muñoz, ¿qué porción es que dice tal cosa? Muñoz, y en una le dije, pero esta gente creen que yo soy Google. O sea, googleenlo. Pero me redargulló, porque rápidamente de los 3, yo nada más me sabía uno. Los otros 2, tuve que buscarlo, y dije, sí, aquí están. Entonces, ¿cómo guardamos sus mandamientos si no los atesoramos? Si no los conocemos. ¿Y cómo lo vamos a conocer si no los estudiamos? Miren, a veces uno se aferra a algunas cosas y tiene técnicas para el aprendizaje. Una de ellas es tener una Biblia
donde usted tenga todas sus cosas anotadas y esa sea su Biblia de batalla, donde usted se aprenda dónde está cada cosa. ¿Verdad que sí? A la derecha, arriba, después de 2 o 3 capítulos de Isaías, busca lo que por ahí está, marcado con verde. Ese es el primer paso. El segundo paso es que usted se lo lea 10, 12, 15 veces para que se lo memorice. El tercer paso, que después se lo memorice, empiece a internalizarlo. El cuarto paso es que después empiece a ponerlo por práctica. Entonces, para guardar sus mandamientos, necesitamos conocerlos. Ese es el primer elemento. Ahora, ¿a qué mandamientos se refería el predicador? Indefectiblemente, a la Torá, a los 10 mandamientos y a todas las leyes del Antiguo Testamento. Él decía, hay que guardarlos, tienen que ser guardados, porque ese es el todo del hombre. Ahora, cuando el fariseo se le acercó a Jesús y le dijo cuál era el principal mandamiento, él le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el fariseo le dijo que lo había resumido bien. Este es el gran mandamiento. El otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que toda la ley y los profetas, como Jesús lo llamó, se resumen en 2 grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un tercer mandamiento. Jesús esa misma noche le dice a sus discípulos, en el capítulo 13 de Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en ese momento Cristo estaba haciendo 2 cosas. Una, revelándole a sus discípulos que Él era Dios, porque quien le había dado los mandamientos al pueblo de Israel era Dios a través de Moisés. Y Él estaba diciendo, yo le estoy dando un nuevo mandamiento. Solo Dios y Él, que es Dios, tenían la facultad de darle mandamientos al pueblo. Pero en segundo lugar le estaba diciendo que ese mandamiento trascendía y reordenaba o ponía en su justa dimensión lo que significaba amar al prójimo. Y le estaba diciendo, ahora no es como tú te amas a ti mismo, porque hay gente que ni siquiera se ama. Ahora el parámetro para tú medir tu amor hacia tu prójimo va a ser como yo te he amado. Un solo aleluya, guapa esa hermana. Porque nos llama y nos desafía a que guardar sus mandamientos es amar al prójimo como Cristo me amó. A que guardar sus mandamientos es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, el apóstol Pablo, sellando esta declaración, nos dice, si no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿cómo guardamos los mandamientos? Conociéndolos, procurando amar a Dios, procurando amar al prójimo. Son 3 elementos fundamentales que se pueden disgregar y separar en muchas otras ramas. Pero de manera resumida, cuando el predicador dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, ya hablamos de lo que era el conocimiento del temor a Dios. Al guardar sus mandamientos tenemos que conocerlos, tenemos que atesorarlos, tenemos que ponerlos en práctica, vivirlos, amarlos, entender y reconocer que sus mandamientos son de vida, son para vida y para vida eterna. Y esos mandamientos se resumen en amar a Dios por sobre todas las cosas y se resumen en amar al prójimo como Cristo nos amó. Si no estamos amando a Dios sobre todas las cosas y si no estamos amando al prójimo como Él nos amó, tenemos que revisarnos constantemente y tenemos que esforzarnos en pedirle a Dios que nos enseñe y nos ayude a amarle a Él y amar al prójimo. Porque dice el predicador que este es el todo del hombre. Entonces, sigue diciendo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y cuando dice, porque esto es el todo del hombre, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no hay ningún otro propósito superior, mayor o existencialmente hablando satisfactorio para el ser humano que temer a Dios y guardar sus mandamientos.
Nosotros podemos filosofar, nosotros podemos, como dice el apóstol Pablo, nosotros podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado, nosotros podemos dar todas nuestras pertenencias y riquezas a los pobres, nosotros podemos hacer absolutamente todo. Y si no tenemos amor, somos como un címbalo que resuena. Entonces, ¿a qué tenemos que tenerle amor? Amor a Dios y amor al prójimo. El fin de todo el discurso es este. Es como el resumen de todo lo que usted vaya a aprender en la vida. Es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No se teme lo que no se conoce, no se ama lo que no se conoce y no se conoce aquello con lo que usted no pasa tiempo, lo que usted no escudriña, lo que usted no busca. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes creen que en la Escritura está la vida eterna, y yo le digo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Iglesia, el mensaje de hoy es un llamado a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. El mensaje de hoy es un llamado a entender que todo lo demás es vanidad de vanidades. El mensaje de hoy es un llamado a nosotros reconocer que tenemos que levantarnos en una lucha frontal contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Y aunque bajaron los amenes, lo repito, contra nosotros mismos. Porque nosotros somos los que vivimos buscando otros caminos con los cuales justificar nuestras propias pasiones, deseos, decisiones, consideraciones, opiniones, pensamientos y you name it, todo lo que usted quiera. Sin embargo, el predicador nos dice, mira, mijo, ya yo lo probé. Ya yo lo probé. No hay pizza que valga la pena. Este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque realmente tú eres precioso. Realmente tu palabra es preciosa. Realmente tu revelación es preciosa. Señor, ¿quiénes somos nosotros? Como decía el salmista, para que tú tengas de nosotros memoria. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te hayas acordado de nosotros? Particularmente yo, Señor, haciendo acopio de ese salmo, muchas veces salgo y miro las estrellas, miro la luna llena, Señor, en su majestad y belleza, y prefiero pensar en ti, Señor. Al ver la luna llena pienso, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Gracias porque tu palabra nos permite reconocer nuestra pequeñez, nuestra necesidad de ti, tu grandeza, tu majestad y tu amor. Gracias porque no hay experiencia más preciosa que tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escogerte a ti cada día. Ayúdanos a escogerte a ti a cada instante. Ayúdanos a morir a nosotros mismos y a resucitar conjuntamente con Cristo. Amarte a ti más que a nosotros mismos y a permitirte, Señor, que tú crezcas en nosotros. Oro pidiéndote que tú nos lleves cada día a mayor temor reverente, a temer a Dios y a guardar sus mandamientos, a amar tus mandamientos, a conocer tus mandamientos, a deleitarnos en tus mandamientos. Como dijo el salmista, de tus mandamientos he adquirido riquezas. Cuán dulces son tus mandamientos en mi paladar, más que la miel en mi boca sedienta. Ayúdanos, oh Dios, a deleitarnos en tus mandamientos y a ponerlos por obra, porque hayamos aprendido a amarte y amarlos más que a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén.